Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Rivas Posada. Voy a presentar los avances de este proyecto de tesis que hemos hecho a lo largo de hasta este segundo comité, el cual nuestro proyecto de tesis se titula Diseño y análisis de un metamodelo a través del uso de la metaaprendizaje, que es un paradigma. Mi director de tesis es el doctor Mario Ignacio Chacón Murguía. Esta presentación está en inglés debido a que el contenido del documento de tesis también lo estamos haciendo en inglés y nos ha beneficiado en la investigación, ya que hay algunos términos que es más fácil tenerlos en inglés, no hay su contraparte en español y aparte para las publicaciones y demás productos nos ha ayudado y beneficiado. Entonces voy a proceder a la presentación. El contenido de esta presentación incluye una introducción, el trabajo previo para hacer el vínculo del anterior comité con este comité. Voy a hablar sobre la formalización del metaaprendizaje, especialmente voy a hablar de algunos preliminares, que son los metadatos y las bases de datos que se utilizan. Este es un punto que faltó en el anterior comité, ya que ahora sí limitamos nuestro proyecto a algunas bases de datos. También los puntos de vista del metaaprendizaje, que le da formalidad desde el punto de vista probabilístico y un punto de vista que es mecanístico o sistemático. Después voy a hablar sobre el metaaprendizaje y aplicado especialmente a Supervised Future Learning, que esta es un área de aprendizaje supervisado de pocas muestras en la cual se utiliza hoy en día, es la que trata de reducir la cantidad de muestras en el aprendizaje base, en este caso. Voy a hablar sobre el modelo general que proponemos para englobar y ahora sí proponer algo que ayuda al paradigma de metaaprendizaje. Future Learning, algunos preliminares para tener en claro cómo funciona el metaaprendizaje en Future Learning, las bases de datos que nos hemos limitado, que son Cube y Mini ImageNet, y los elementos de este paradigma que hemos propuesto, los cuales son 4 y son elementos de aprendizaje y son los modelos previos, un metamodelo, un metaalgoritmo y un modelo base. Estos 4 elementos son el núcleo de la investigación hasta el momento de este proyecto y lo que nos han ayudado a generar el modelo general. Los experimentos y resultados que hemos obtenido a través de este modelo que hemos propuesto, y así como lo que queda a futuro, el trabajo futuro, el calendario de actividades y el trabajo adicional que se ha llevado a cabo. Bien, para iniciar, es bien sabido que en esta época han existido distintos modelos, de hecho cada día pueden surgir nuevos modelos que benefician la investigación en el aprendizaje de máquinas, en Machine Learning, y estas teorías en conjunto con distintas aplicaciones benefician a la comunidad científica. Uno de ellos, de los modelos que ha surgido últimamente, es el modelo de metaaprendizaje. Este modelo lo que busca es simular de alguna manera el proceso cognitivo y el aprendizaje humano. Sin embargo, se ha visto que el metaaprendizaje solo se ha utilizado como una herramienta adicional a los modelos existentes de Machine Learning y especialmente utiliza conocimiento previo y experiencia para aprender nuevas tareas. Esto es algo muy importante, ya que el metaaprendizaje se basa en la generalización de tareas y no sobre clases. Sin embargo, como se ha observado que solo se ha utilizado el metaaprendizaje como una herramienta, lo que se quiere en este proyecto de investigación es formalizarlo como un paradigma y utilizarlo en sintonía o en el contexto de lo que es el concepto de metaaprendizaje desde el punto de vista de educación y psicología, para así poder simular de una manera más acertada el proceso cognitivo y de aprendizaje humano. Por lo tanto, en el comité anterior hablaba yo del aprendizaje y del metaaprendizaje desde estas áreas de educación y psicología hasta pasar este concepto y cómo ha sido su proceso de transformación hasta el punto de vista de la inteligencia de máquinas. Y después, ahora ya que estamos en la inteligencia de máquinas, cómo se ha ido ubicando hasta inteligencia computacional, machine learning y hasta conocerlo actualmente como el metaaprendizaje, como una subárea de estos campos de estudio. De igual manera, presentaba que hay una taxonomía en el metaaprendizaje en el cual se divide de distintos tipos de aprendizaje. Se puede aprender de la evaluación de modelos previos, se puede aprender de las tareas, de sus propiedades, y se puede aprender de modelos completos en general. Por lo tanto, se hablaba también de una definición. Esta definición lo que se buscaba es darle contexto a la psicología y educación debido a que las definiciones que ha propuesto la literatura no han estado en congruencia con la definición de psicología y educación y nosotros englobalizamos todo esto en un proceso también histórico y de evolución en el área de inteligencia de máquinas para llegar a esta definición, la cual tiene su núcleo en el aprender a aprender debido a que el metaaprendizaje se busca es una independencia en el aprendizaje, una autonomía en el aprendizaje. Por lo tanto, el metaaprendizaje es un paradigma en el cual interactúan ciertos elementos.
Uno de ellos es un metaalgoritmo. El metaalgoritmo lo que va a ganar es conocimiento y experiencia, solo que como se trabaja en un dominio meta, se le llama metaconocimiento y metaexperiencia. Y para ganar este metaconocimiento y metaexperiencia se utilizan ciertos elementos. Uno de ellos y el de los más importantes son los metadatos. Y estos se obtienen utilizando ciertos episodios de aprendizaje para hacer la modificación al aprendizaje base. El aprendizaje base viene a ser el aprendizaje tradicional de Machine Learning. Lo que aquí se agrega es el metaaprendizaje, de tal manera que el aprendizaje base se va a ver beneficiado por un metaaprendizaje, especialmente por el metaalgoritmo. Entonces, en el aprendizaje base puede haber un beneficio como acelerar el proceso de aprendizaje, automáticamente utilizar un nuevo algoritmo o incluso, como en nuestro caso en este proyecto, utilizar pocas muestras en el entrenamiento del aprendizaje base, y esto se conoce como los metaobjetivos. Dependiendo de la aplicación, hay un metaobjetivo. Entonces, como parte de estos preliminares, voy a hablar acerca de los metadatos que mencionaba en esta anterior definición, en el cual el metaalgoritmo utiliza estos metadatos. Los metadatos están compuestos por 4 elementos, es un conjunto de 4 elementos. El primero de ellos es un espacio en donde se mapean los parámetros, hiperparámetros, la arquitectura de red, otros componentes, y puede ser un espacio continuo, discreto o incluso mixto, de estos elementos, de esos componentes que definen y caracterizan a los modelos previos. Otro de los elementos de los metadatos es un conjunto de valores escalares, de evaluaciones de los modelos previos. Este conjunto puede ser, por ejemplo, precisión, desempeño o algún otro tipo de métricas que evalúen los modelos previos que ya fueron implementados y optimizados. El tercer elemento son características de las tareas que se han entrenado en el nivel meta, en el dominio meta, de tal manera que se consideran como metacaracterísticas de igual manera, y recordando que el metaaprendizaje hace una generalización sobre las tareas, por lo tanto se tiene una característica de las metatareas. Y finalmente el último elemento de este conjunto corresponde a los modelos completos en sí, los cuales van a tener ciertas características y van a ser implementados y utilizado el conocimiento previo para el desarrollo del aprendizaje en el nivel meta. Bien, ahora hablando de las bases de datos, esto es algo muy importante debido a que en el dominio base bien conocemos que existen una base de datos que se puede dividir en entrenamiento, en validación y en prueba. Sin embargo, en el aprendizaje en el dominio meta es distinto, ya que se trata de un conjunto de bases de datos. Es decir, cada una de las tareas, aquí expresadas con este índice, tiene su propia base de datos, de tal manera que si se quieren resolver J tareas, va a haber J bases de datos, una por cada una de las tareas. Y estas de igual manera se pueden acomodar de tal manera que se tengan ciertos elementos o ciertos datos de todo este conjunto de datos de entrenamiento en el dominio meta para entrenamiento, validación y prueba. Entonces se divide también de una manera similar, sin embargo recordar que es un conjunto de bases de datos y no solamente una base de datos como en el aprendizaje base. Bien, ahora para darle formalidad al metaaprendizaje, se han surgido distintos puntos de vista. Uno de ellos es el probabilístico y otro es el mecanístico. Voy a empezar con el probabilístico para formalizar el metaaprendizaje. Y voy a empezar desde el aprendizaje supervisado tradicional, especialmente utilizando una función, la probabilidad a posteriori que está definida como la probabilidad de que estos parámetros modelen unos datos de entrenamiento. Como se trata de un aprendizaje supervisado, los datos de entrenamiento están etiquetados de tal manera que se tienen datos de entrada y sus etiquetas. Esta probabilidad a posteriori nos permite generar los parámetros óptimos a través de esta función, de tal manera que si maximizamos la probabilidad de que estos parámetros modelen estos datos y obtenemos el argumento de esta función, vamos a obtener los parámetros óptimos para que sea modelado estos datos. Entonces, utilizando ahora el teorema de Bayes, se puede descomponer la probabilidad a posteriori en dos elementos. En realidad, en el teorema de Bayes es un producto de dos probabilidades, la likelihood y probabilidad a priori. Sin embargo, al utilizar el logaritmo, podemos utilizar sus propiedades para descomponerla en una sumatoria, de tal manera que tendríamos el likelihood y la probabilidad a priori. En este caso, como estamos trabajando con una base de datos que tiene etiquetas, es una base de datos supervisada,
se puede hacer una sumatoria de estos datos de tal manera que ahora queremos obtener el likelihood de las etiquetas dados estos elementos, sus parámetros que van a modelar los datos y los datos de entrenamiento. Y esto se puede hacer su analogía al entrenamiento de redes neuronales, por ejemplo, en redes neuronales convolucionales, donde estos elementos pueden ser considerados como un regularizador, por ejemplo, un dropout, en el cual se hace un regularizador y estos elementos de aquí pueden ser los parámetros como los pesos, de tal manera que se está haciendo un modelado del aprendizaje supervisado en el caso específico de las redes neuronales. Y se utilizan los logaritmos debido a que pueden facilitar el proceso del costo computacional, debido a que al hacer sumatorias es más fácil hacer la derivada de elementos por separado que de un producto de elementos. Ahora, pasando del aprendizaje supervisado, se ha observado, basándonos en el aprendizaje supervisado tradicional, que entre mayor cantidad de datos se tenga, hay una mayor generalización sobre las clases. Y por eso se pensó en utilizar mayor cantidad de datos para poder proponer el metaaprendizaje. Sin embargo, lo que se buscaba aquí ahora en proponer esta cantidad de datos adicional a los datos en el dominio base es que no se dependa de los datos. Por lo tal, se hizo un procedimiento para que la optimización de los parámetros ya no dependa de unos metadatos, sino solamente de los datos en el dominio base. En este caso, se utiliza el conjunto de bases de datos que mencionaba anteriormente y se asume que estos elementos, los parámetros en el dominio base y los parámetros en el metadominio son independientes, de tal manera que pueden estar mapeados en distintos dominios. Y al asumir esto, se utiliza una regla que se le llama de marginalización para obtener una probabilidad descompuesta en dos productos de probabilidades y mediante su integral. Es decir, esta probabilidad de aquí se puede expresar como la integral del producto de dos probabilidades. Y para ello se hace de la siguiente manera. Esta parte de aquí se considera la parte de los parámetros base y la otra parte de los parámetros meta, porque son independientes y por eso se puede hacer la descomposición y mediante la integral se puede hacer, es una representación de esta probabilidad. De tal manera que hay una aproximación de esta integral. Cuando se tienen los parámetros óptimos, estos parámetros óptimos y obteniendo su probabilidad es lo que más va a aportar a la integral. Recordando de alguna manera que la integral es un área bajo la curva, si tenemos la mayor probabilidad es en la mayor área y al obtener esta sumatoria de los dos elementos utilizando el logaritmo, se va a tener la mayor probabilidad en esta sumatoria, por lo tanto puede ser una aproximación. Y ahora, como lo que se busca es obtener el argumento máximo de esta sumatoria, se observa que el argumento máximo en esta parte no depende de los parámetros base. Es decir, aquí no hay parámetros base en esta probabilidad, por lo cual se van a descartar y solamente se tiene el primer elemento de la sumatoria. De tal manera que se observa que ahora el mismo argumento se puede representar en una aproximación utilizando ahora la condición de los parámetros meta optimizados, de tal manera que ya no se tienen los metadatos en la optimización de los parámetros base. Y se puede expresar el metaaprendizaje en el cómputo de estos dos elementos, los metaparámetros, que es en el aprendizaje en el dominio meta, y los parámetros base, que es en el aprendizaje base. En este caso, el aprendizaje base, como se trata de pocas muestras en el entrenamiento en Fusion Learning, estos elementos van a ser pocas muestras de entrenamiento, pero dado que se tienen los parámetros que se han modelado anteriormente en el dominio meta, se va a ver beneficiado el entrenamiento en el dominio base. Y haciendo ahora su contraparte en el punto de vista mecanístico o sistemático, se hace una analogía en el cual ya no se utilizan probabilidades, sino se utilizan funciones que hacen la interpretación o se pueden interpretar como un algoritmo, un metaalgoritmo o un algoritmo base. En este caso se tiene un algoritmo base que está mapeado en el dominio de los parámetros meta y recibe como entrada los elementos de entrenamiento en el dominio base para obtener los parámetros optimizados en el dominio base. De igual manera, hay un meta-algoritmo, una función en el dominio meta mapeada también en los parámetros meta que recibe como entrada los elementos de entrenamiento en el dominio meta y para obtener los parámetros optimizados en el dominio meta. Esto se va a ir expresando más adelante con unos diagramas en el ejemplo del modelo general que hemos propuesto. Bien, para ello, que es el modelo general, que es la parte, por así llamarlo, central de lo que hemos ahorita, el punto que llevamos en la investigación, voy a partir de la inteligencia de máquinas, que actualmente en Machine Learning y Deep Learning ha visto la necesidad de superar la gran cantidad de datos que se utilizan para resolver nuevas tareas.
y por lo tanto se ha propuesto utilizar el metaaprendizaje, como ya lo mencionaba anteriormente, para Future Learning. Sin embargo, llamándole de manera tradicional, debido a que los modelos actuales de metaaprendizaje utilizan un solo modelo, es decir, con un solo modelo entrenado en diferentes niveles de aprendizaje, en un dominio meta y un dominio base, como es el caso tradicional y más conocido del modelo agnóstico de metaaprendizaje, se tienen ciertas desventajas. Por ejemplo, es como en programación, si tenemos una programación secuencial, si en una parte del código hay un error, en esta parte se va a ver afectado todo el código porque se trata de un solo modelo. Sin embargo, si utilizamos este nuevo enfoque que nosotros proponemos, hay una propuesta de utilizar los conceptos de modularidad. En lugar de tener un solo modelo, se utilizan bloques de aprendizaje. Estos bloques de aprendizaje hacen que se separe el aprendizaje en distintas etapas y de esa manera hacerlo modular, haciendo la analogía con el caso de programación. Y estos bloques de aprendizaje son el modelo previo, el metamodelo, el modelo base y un metaalgoritmo. Y de esta manera también utilizamos las bondades del reuso de modelos ya optimizados e implementados que nos beneficiarán para no depender solamente del modelo actual que se está entrenando, sino de ciertos modelos que ya se entrenaron anteriormente y así basarnos en la experiencia y el conocimientos previos. De tal manera que para ello, recordando que hay una dependencia ahora de las tareas, es decir, como en el aprendizaje de máquina tradicional hay una dependencia de los datos, entre mayor cantidad de datos se tengan en el entrenamiento, de alguna manera se generalizará mejor. Ahora, en el caso del aprendizaje en el nivel meta, entre mayor cantidad de tareas, hay una mejor generalización sobre las tareas, por lo que propusimos este concepto que llamamos Meta-Few-Shot Sampling, para evaluar cuántas tareas son usadas en el metaentrenamiento. Y propusimos también un metaalgoritmo que más adelante voy a explicar. Lo que hace es generar una distribución sobre modelos entrenados y elegir unos metaparámetros para usarlos en la resolución de una nueva tarea. Bien, esto hasta ahorita ha sido conceptos. Voy a explicarlo en la última parte, que es Future Learning. Especialmente nos basamos en Future Learning porque es el que utiliza ciertas clases, generalmente son 5 clases en Future Learning y utilizan una cantidad muy reducida de ejemplos por cada una de las clases. Hay ciertas configuraciones, puede ser K igual a 1, a 5 o a 20, que es la cantidad de muestras. En este caso nosotros usamos una muestra que se llama o denomina en lugar de Future Learning, es One Shot Learning, y 5 muestras que se considera como Future Learning. Bien, usando metaaprendizaje para Future Learning, entonces el metaobjetivo será que el modelo base se entrene con pocas muestras de entrenamiento, como ya lo he venido mencionando. De tal manera que hay algo que debemos asumir de acuerdo a Selchifin. Selchifin es de las pioneras en el metaaprendizaje y propone esta task assumption, se asume que las tareas deben compartir cierta estructura. Y esto tiene mucho sentido porque haciendo la analogía, por ejemplo, con el aprendizaje, no sé, supongamos que una persona quiere aprender a sumar, no va a utilizar un libro de historia para aprender a sumar, sino que va a utilizar un libro de matemáticas. A lo que me refiero con esto es que se comparten estructura entre las tareas. Si la tarea se trata de hacer una clasificación de imágenes en el nivel meta, en el dominio base también va a ser una clasificación de imágenes. Y por eso las tareas van a ser independientes e idénticamente distribuidas, tanto las tareas base como tanto las metatareas como la nueva tarea base que se va a solucionar. Por lo tanto, se proponen 2 bases de datos. Una de las bases de datos es CUP, en la cual se incluyen 200 clases y un total de 11.788 imágenes en total. Cada una de las clases tiene alrededor de 40 a 60 imágenes representativas de la clase y no es una distribución homogénea, unas tienen 40, 45, 50, 60. Otra de las bases de datos es Mini ImageNet, y esta utiliza 100 clases con 600 imágenes de cada una de las clases. Esta sí tiene distribución homogénea. Y esta es la limitante del proyecto hasta este momento, debido a que solamente ha sido probado en estas 2 bases de datos. Bien, ahora sí, hablando ya del ejemplo de este modelo general que hemos propuesto, aquí muestro una tarea para ejemplificar cómo se hace la estructura de las bases de datos. En la base de datos, en nivel meta, en el dominio meta, se hizo una partición del 80% de las clases de las 2 bases de datos, de cada una de las bases de datos por separado, y el resto pertenece al dominio base. En este caso, en esta tarea en específico, se tienen n clases. Supongamos que tenemos 3 clases. Una clase es este pájaro con pecho amarillo y negro. Otra clase es este pájaro azul y otra clase es este pájaro de colores. Y cada una de las muestras de cada una de las clases. Una muestra, 2 muestras, 3 muestras, k muestras de cada una de las clases. Y esto corresponde a una sola tarea.
Sin embargo, como estamos trabajando en un dominio meta, se tiene que tener una cantidad de tareas. En este caso es n metatareas en el dominio meta, de tal manera que cada una de las tareas tiene ciertos ejemplos de las clases que se muestran en cada una de sus tareas para poder hacer el entrenamiento. Ahora definido esto, voy a explicar ahora sí los 4 elementos del metaaprendizaje que han sido el núcleo de nuestra investigación. El primero de los elementos son los modelos previos. Los modelos previos son parte del conocimiento previo que la comunidad científica ya ha desarrollado, ha implementado y ha probado como modelos que han sido con buen desempeño y que han sido funcionales para cierta clasificación de imágenes, por ejemplo. En este caso, nosotros utilizamos dos. Uno es EfficientNet, específicamente V7, EfficientNet V7. Este modelo fue generado mediante Neural Architecture Search, que es uno de los campos de estudio de Automated Machine Learning, y otro de los modelos es DesNet 121. Estos modelos fueron utilizados por su buen desempeño, su rapidez en generar buenos resultados, y también por su contraparte. Uno de los modelos tiene 66 millones de parámetros y el otro tiene solo 7 millones de parámetros. Sin embargo, ambos dieron buenos resultados probados con bases de datos en clasificación de imágenes. Entonces, el siguiente de los elementos es el metamodelo. En este metamodelo se utilizan ahora sí los modelos previos que mencionaba anteriormente. Se utilizan por separado, son 2 experimentos por separado. Entonces, la arquitectura de este metamodelo es la siguiente. Se utiliza las bases de datos en el dominio meta, es decir, se entrenan cada una de las tareas que mencionaba anteriormente. Para ello se hace un preprocesamiento y un aumento de datos para poder adaptar estos datos que se tienen en el dominio meta al modelo previo que ya fue entrenado anteriormente, ya que estos modelos tienen ciertas condiciones para que los datos sean entrenados. Entonces, se hace una especie de transferencia de aprendizaje, sin embargo, se está trabajando en un dominio meta. Y en esta transferencia de aprendizaje, la regla que utilizamos fue utilizar ciertos parámetros como capas congeladas. En estos parámetros se consideran parámetros previos que parten del conocimiento previo que ya se ha generado. Y a partir de la última capa convolucional son los metaparámetros que en la transferencia de aprendizaje se consideraría como fine tuning. Sin embargo, en este caso se hace un tratamiento adicional a los datos para poder hacer el entrenamiento en el dominio meta y se trabajan una cantidad de tareas, lo que no se hace en la transferencia de aprendizaje. De tal manera que a la salida de estos modelos previos se tiene un volumen de salida en el cual se hace un promediado y se obtiene un vector de características y después se procede a la capa de clasificación. Sin embargo, lo importante aquí es este vector de características. Este vector de características permite de alguna manera embeber o sintetizar las características de las tareas que se están entrenando. Entonces, ahora se utilizan este mismo vector de características en el metaalgoritmo, para el cual cada una de las 40 imágenes tiene su propio vector de características. Es decir, hay una imagen por cada una de las clases, por cada una de las tareas, de tal manera que se tiene una especie de conjunto de características que representan a la tarea en especial, a una tarea en especial. Y en este caso se hace cada uno de estos vectores de características por cada una de las tareas y después se hace un promediado. Este promediado permite obtener los protovectores. Nosotros nos inspiramos en un trabajo que se llama Prototypical Networks, en el cual embeben de una manera similar la forma en la que se obtienen las características representativas de las tareas. Sin embargo, este trabajo fue desarrollado en un nivel base. Entonces se tienen ahora un promediado, en lugar de tener de 40 imágenes, de una sola de las imágenes. Es decir, se tiene de la tarea 1, de la clase 1, un vector prototipo. Y esto permite hacer una síntesis, una representación del metamodelo entrenado en cada una de las tareas. Es decir, hay una representación con protovectores de la tarea 1, una representación de la tarea 2 con otros protovectores, etcétera, hasta las n metatareas. De tal manera que de una manera similar se obtienen los vectores de características, pero ahora para la nueva tarea que se quiere desarrollar. Las tareas anteriores ya fueron resueltas. En este caso, como estas tareas fueron ya resueltas, cada una de las tareas tienen ciertos parámetros y estos parámetros se utilizaron para generar los vectores de características propios de la nueva tarea base, de tal manera que se tienen los parámetros de la tarea 1 para hacer los vectores de características de la tarea base, los parámetros de la tarea 2 para hacer las características de la tarea base, y etcétera, de cada una de las tareas para la tarea nueva que se quiere desarrollar. Y ahora sí se hace una comparación entre ellos utilizando una distancia euclidiana.
En esta distancia euclidiana se comparan los protovectores que fueron entrenados en el metaentrenamiento con los vectores que se utilizan en el dominio base. Esto con el objetivo de obtener la menor distancia. Es decir, si se tiene una menor distancia, se va a hacer, lo que se va a interpretar a partir de ello es que las tareas que tengan menor distancia, o la tarea más bien dicho, es aquella que tiene un parecido mejor o un parecido más cercano a la nueva tarea que se quiere resolver en el dominio base. Entonces, haciendo la sumatoria de esta matriz de distancias, se pueden obtener cuáles metaparámetros entrenados en el metaentrenamiento permiten que la resolución de la nueva tarea sea lo más eficiente y permita utilizar una menor cantidad de datos para hacer el entrenamiento de esta nueva tarea y poder resolverla. Haciendo ahora un resumen, se tiene un metamodelo. Este metamodelo genera parámetros que se llaman metaparámetros por cada una de las tareas. Entonces, el metaalgoritmo selecciona cuál de todos estos metaparámetros será mejor para resolver una nueva tarea en el dominio base. Es decir, aquí se tiene una tarea y se compara mediante la distancia euclidiana de sus vectores de características con las tareas resueltas en el metamodelo, y así se tiene un modelo que ya no depende de la configuración manual de parámetros e hiperparámetros, porque se tienen parámetros que ya son configurados de un modelo previo y se tienen parámetros que ya fueron configurados en un metamodelo, de tal manera que solamente se tiene la capa de clasificación y que debe de compartir la estructura, como ya lo mencionaba Selchifin en su artículo, de compartir estructura entre tareas. Y ahora no hay, es una especie de transferencia de aprendizaje, pero no se tiene que hacer un fine tuning, porque los parámetros ya fueron configurados previamente y seleccionados por un metaalgoritmo para obtener los mejores parámetros que resuelvan la nueva tarea. Los experimentos se llevaron a cabo primero utilizando un modelo tradicional de Machine Learning en el cual no hubo la necesidad de utilizar un metamodelo ni un metaalgoritmo, no se utilizaron esos dos, solamente se utilizó el modelo base implementado con los modelos previos anteriores, como una transferencia de aprendizaje tradicional. Se usó EfficientNet y DenseNet, que son los dos modelos previos que había mencionado, y se obtuvieron resultados del 64 y del 38% en la base de datos de Kub. Entonces, se observó que al momento de implementar el modelo completo con el metamodelo y el metaalgoritmo, había un aumento en el desempeño de 64 al 97%, utilizando en ambos casos 5 clases y 5 muestras de cada clase. En este caso, también se implementó el metamodelo completo, utilizando 5 muestras y una clase de cada una de las muestras, y aquí nos dio un desempeño del 71%, cuando se usó EfficientNet. En el caso de DenseNet, también hubo un aumento muy considerable de 38 a un 83%. Y estos fueron evaluados en 6 tareas. Las tareas son seleccionadas de manera aleatoria por el modelo, de tal manera que no haya un sesgo en la tarea base que se quiere resolver y que sea siempre una tarea nueva, la cual se quiere resolver en el dominio base. De igual manera se entrenó con 5 muestras y una muestra de cada una de las clases y se obtuvo un desempeño del 57% para ambos casos en la base de datos de Kub. Y de igual manera se usó la base de datos de Mini-ImageNet, 5 clases y 5 muestras de cada clase. Se obtuvo un desempeño 85 con EfficientNet y 64 con DenseNet. Y para el caso del modelo completo, aquí no se usó ni el metaalgoritmo ni el metamodelo, se aumentó de 87 al 99 y de 64 al 90, casi 95%. De igual manera hubo un 70 en One Shot Learning y un 74 en One Shot Learning en EfficientNet y en DenseNet. Bien, haciendo esta comparación con los modelos del estado del arte actuales, los cuales también algunos de ellos utilizan modelos previos, se observa que nuestro trabajo utilizando EfficientNet en 5-Shot Learning o Few Shot Learning con 5 muestras tiene un desempeño bastante alto del 97%. Esto lo pone en un posicionamiento bastante competitivo con los del estado del arte. Sin embargo, en One Shot Learning sí quedó por debajo de algunos otros modelos, debido a que estos otros modelos, por ejemplo, este modelo de aquí, PT más MAP, es un aprendizaje base, no es un aprendizaje a nivel tarea. Lo que hace es una generalización sobre las clases y utiliza características extraídas a mano, handcraft, feature extraction. De tal manera que nuestro modelo hace una generalización sobre las tareas y aunque su desempeño es menor, hace una generalización sobre tareas y no sobre clases. De igual manera, utilizando Kub y utilizando Mini-ImageNet, también se obtuvo un resultado competitivo del 99% y se hizo una comparación también con One Shot Learning.
De tal manera que ahora se tiene cierto trabajo para seguir mejorando nuestro modelo, especialmente porque se trata de un modelo que usa la modularidad. Uno de los trabajos a futuro es utilizar distintos modelos previos, ya que actualmente solo se han utilizado dos, para hacer otras comparaciones con el estado del arte. De igual manera, mejorar el meta-algoritmo, utilizar mejorarlo para que pueda tener otro desempeño o alguna otra manera que clasifique mejor en one-shot learning. Y esta es una parte muy importante, ya que el modelo base solo se ha utilizado en aprendizaje supervisado. Sin embargo, se podría utilizar un aprendizaje no paramétrico o no supervisado, o de igual manera un aprendizaje reforzado, que son las bondades de utilizar ciertos módulos de aprendizaje o elementos de aprendizaje que pueden intercambiarse entre sí. Otro es los elementos de aprendizaje. Esto se busca reforzar la analogía y su contraparte con la parte de educación y el área de psicología, ya que de este momento se tiene el paradigma de metaaprendizaje con estos elementos de aprendizaje y se busca hacer su reforzamiento en psicología y educación. Y finalmente, hacer más experimentos con otros episodios de aprendizaje eh, para observar cómo es su comportamiento del metamodelo. Bien, hasta este momento nos encontramos en el calendario de actividades en este trimestre, perdón, en abril-junio. Vamos empezando en junio, se han avanzado en las actividades y de igual manera se han generado algunos productos que han beneficiado también mi formación. Uno de ellos ha sido este artículo que actualmente se encuentra en la etapa, se acaba de concluir la etapa de revisión, pero no nos han dado los resultados de esa etapa de revisión. Fue enviado a la revista Pattern Recognition. Otro de los artículos, perdón, es este artículo que se envió a una conferencia internacional, el cual ya fue aceptado y va a ser presentado en estas fechas, del 18 al 22 de julio, el siguiente mes. Y otro de los artículos fue enviado a la revista Neural Computing y nos darían resultados alrededor del 15 de junio. De igual manera, de los cursos, ya concluí el curso que quedaba pendiente la sesión, el comité anterior, que es este curso